emotions and some folks clean the streets now. Imagine what it feels like, imagine how it sounds. Imagine life is perfect and everything works out. No tears are falling from my eyes. I'm keeping all the pain inside. Now don't you wanna live with me? I'm lazy as a man can be. I'm wicked and I'm lazy. Don't you wanna save me? Imagine there's a girlfriend, imagine there's a job, imagine there's an answer, imagine there's a God. Imagine I'm a devil, imagine I'm a saint. Lazy money, lazy sexy, lazy out of space. No tears are falling from my eyes. I'm keeping all the pain inside. Now don't you wanna live with me? I'm lazy as a man can be. Hard men, hard lives, hard keeping it all inside. Good times, good God, I'm so lazy I almost stopped. I'm wicked and I'm lazy. Don't you wanna save me? Muy buenas noches, Tequio TV, televisión por internet, trabajando para usted en nuestro segundo programa del año 2013. Y bueno, lo recibimos con esta locura de Mr. David Byrne y Express 2, que hacen esta colaboración maravillosa que se llama Lazy. Y bueno, vamos a hablar hoy de derechos sexuales, reproductivos. Está con nosotros Nancy Mejía y Brando Flores para hablar de Redefine. Ya comenzamos, esto es Tequio TV, televisión por internet, trabajando para usted. Muy buenas noches, Tequio TV, como ya le decía, está con nosotros Brando Flores, bienvenido. Muchas gracias, Mardonio. Nancy Mejía, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Coordinadores de Redefine, ¿verdad? Así es, Redefine México. Bueno, amén de todas las otras actividades que hacen un poco en la defensa de los derechos humanos, además de grandes amigos, nos ha tocado ahí lidiar en algunos... digamos, en algunas causas, lides, que en este país, hijo, la sociedad haciendo trabajos que le corresponderían de alguna manera al Estado, pero bueno, tampoco nos quejamos, lo hacemos con mucho gusto. Bienvenidos, Brando. Gracias. Platícanos entonces, comenzamos contigo, para que nos digas qué es Redefine, digamos, en concepto, cuáles son los objetivos que persigue y, bueno, para que nos vayas dando como una pistita de todo esto que hacen ustedes. Claro que sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, por el espacio y, en efecto, es un placer y compartir y seguir compartiendo causas contigo,
como amigo, como profesional. Y bueno, Redefine México nace por ahí del 2010, más o menos finales del 2009. Nace de, quizá lo puede explicar ahorita mejor Nancy, la parte conceptual, pero el tema es, empezamos a viajar por todo el país, empezamos a generar foros, actividades en universidades, empezamos a reclutar gente que por lo regular no habla del tema de derechos sexuales y reproductivos, pero que está de acuerdo. Es decir, que porque no se lo preguntan en público, pero que no está en desacuerdo con los derechos reproductivos, los derechos de las mujeres y los derechos sexuales en general. Y entonces empezamos a viajar por todo el país haciendo una especie de reclutamiento de nuevos liderazgos, ciudadanos, no profesionalizados, que no pertenecen a este ámbito, para que además se empiece a hablar desde un nuevo lenguaje de lo que son los derechos sexuales y derechos reproductivos. Es decir, cómo este lenguaje que ha ido cambiando, en los 70s era uno, era quizá más de golpe, en los 80s también se fue estabilizando, se fue institucionalizando en los 90s. Ahora con estas nuevas generaciones, en donde México es más de 30 millones de personas que tienen menos de 29 años de edad y que son los principales afectados en cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, cómo se expresan ellos, qué piensan ellos y cómo se vuelven ellos mismos y ellas mismas líderes de estas redes. De eso se trataba Redefine. Ahora somos actualmente 16 estados, estamos creciendo a otros 2 o 3 estados más en este año, y la idea es eso, que sea gente con este perfil, gente que además pueda jalar otras partes de la sociedad que históricamente no han estado, además decir que estamos en estados de la República donde de igual forma esta lucha social casi no se toca. No se ha dado. Estamos hablando del norte, estamos hablando de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila, de Durango, y en el occidente de Nayarit, de Sonora. Y además en qué contextos, ¿no? Exacto, en un contexto donde por lo menos los años anteriores han sido años de mucha violencia, donde los indicadores nos hacen ver que no está bajando, es decir, el que los medios no lo toquen no quiere decir que no exista, y cómo estos liderazgos salen a la calle y lo dicen, o bien cómo se generan estrategias que les permitan informar a la gente de su comunidad que tienen derechos sexuales, que tienen derechos reproductivos, más en un ámbito donde la violencia sexual se ha vuelto cotidiano. La violencia en general, pero la violencia sexual hacia las mujeres sobre todo y hacia los jóvenes se ha vuelto un cotidiano en sus vidas. Nancy Mejía, decías un feminismo incluyente. Me gusta el término, porque generalmente lo que habíamos visto era más bien como una cosa de choque. En concepto suena muy bien, en la práctica, ¿cómo se desarrolla? Claro, tiene que ver con un lenguaje que llama tanto a hombres y mujeres, a jóvenes. En el caso de Redefine, por ejemplo, se buscó que esta red de defensa, promoción y acceso a los derechos reproductivos incluyera a jóvenes, ¿no? Para no meter el tema de la reproducción como un tema solo de mujeres. Ya lo decía muy bien Branda ahorita, lo que se ha buscado es precisamente que tanto mujeres como hombres se empoderen, se apropien del tema porque compete a ambas partes. En la formación, un tema medular ha sido el de nuevas masculinidades, ¿no? Y la propuesta que nosotros tenemos es precisamente un feminismo donde los hombres pueden ser feministas también. Finalmente, el feminismo lo que busca es la justicia, ¿no? La equidad, la inclusión social. Entonces, ya no es este discurso de los 70s, 80s, donde las mujeres decíamos, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, denme libertad y denme chance. Más bien es ahora, ¿cómo generamos condiciones de igualdad que nos lleven a la equidad? ¿No? ¿Qué tan complejo, Brando, termina siendo hablar, trabajar en pos de temas, me parece, delicados, de temas tabús, la sexualidad humana, si bien siempre presente, si no, no estaríamos todos aquí. Exacto. Siempre tiene como esta especie de vuelta de tuerca en el cual la doble moral juega siempre un papel principal. Definitivamente. Pues mira, primero que nada, quienes estamos en la red nos creemos el tema de los derechos sexuales y reproductivos para poder desde ahí entonces decirle a la gente algo que no tiene tan presente, que es los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Quizá, como lo comentábamos,
hasta que no aparece una violación sexual, te das cuenta de que es parte de los derechos humanos. Hasta que no abusaron Claro. Un grupo criminal o el ejército u otras organizaciones de una población donde mujeres resultaron violadas sexualmente, entonces hasta ahí nos cae el 20 que son derechos humanos. Lo que nosotros queremos es que la gente se lo apropie, que entienda que no hace falta que exista esa violencia física, esa agresión física, porque hay muchas otras formas de agresión que están vulnerando estos derechos, que a final de cuentas son derechos humanos, que son derechos que México ha agarrado, que ha firmado, que no ha llevado a la práctica en su totalidad, pero que ya firmó en tratados y convenciones internacionales desde hace décadas. Entonces, ¿por qué no se están cumpliendo? Eso es parte del trabajo que hacemos. Y en cuanto a la doble moral, me parece que es brutal y en esa parte le corresponde mucho a los hombres cambiar esa percepción. ¿Por qué quienes, por ejemplo, gobiernan dicen que hay que criminalizar, o es decir, proteger la vida desde la concepción, que es equiparar un óvulo fecundado con una persona en pleno? Qué difícil, platícanos eso. Eso se vuelve complejo porque ese castigo, cuando se ve desde ese lado, solo le toca a las mujeres. Estos legisladores que dicen, o estos tomadores de decisión que dicen, debe de haber un castigo para quien interrumpa un embarazo, dicen, nosotros somos hombres y tenemos derecho a opinar porque le compete a dos el embarazo. Sí, pero no le compete a dos el castigo. El castigo solo le compete a la persona que interrumpe ese embarazo y que es siempre una mujer. Entonces, está este juego siempre de la doble moral. Y yo me acuerdo mucho de una anécdota que leí en libros de historia recientes, de Pedro Salmerón, un texto donde él dice que Juárez era el guadalupano más devoto y que todos los domingos iba a misa, aunque lo vieran feo, pero que también afuera de la iglesia con toda claridad le decía a la gente, una cosa es el Estado y otra cosa es la iglesia. Y al Estado le compete regular todas estas funciones y a la iglesia le compete quedarse en un espacio, ¿no? que es el que ya está establecido. Entonces, eso es lo que creemos que le está faltando a los tomadores de decisiones actualmente y a una buena parte de la población en general, sobre todo los hombres. Fíjate, ahora que decías que hasta que solo cuando sucede un asunto de transgresión de derechos humanos en contextos, digamos, donde la violencia está presente o donde la violencia se ejerce contra las mujeres, me recordó mucho el caso de Inés Fernández, de Valentina Rosendo Cantú, que son dos mujeres, ambas MEPA, que fueron violadas en distinto momento hace alrededor de 10, 12 años por integrantes del ejército mexicano. O me recuerda muchísimo el caso Atenco, ¿no? Claro. Que es hasta ese momento en el cual los derechos, como bien dicen, ¿no?, que los derechos sexuales se toman este cariz de derechos humanos para los ojos de los otros, ¿no? Pues estamos aquí en Tequio TV platicando de Redefine con Brando Flores y Nancy Mejía. Volvemos en un momento más. Usually, memories are a place where we come back to. Sometimes, they are a place where we go to, but instead of memories, people call them desires. The Hummingbird spaceship will fly me to the moon. It's funny, I always think about Yulia as a hummingbird, but I never told Andrei. Stas doesn't know, but I heard this story once. It was about this breed of South American hummingbirds. The males courted the female in twos, and the refused bird flew toward the sun until he died exhausted. A
story is never complete without the empty spaces between images. Stas and Andre are those empty spaces of my stories. Chalika, over. Chalika, can you hear me? Over. Chalika, I don't know if you can hear me, but I think something might be broken. I'm approaching the far side of the moon. Over. Well, I hope you can fix it soon. See you on the other side. Radio Línea Online Radio, tu radio favorita. Sintonízala. Usa la cabeza con inteligencia, piensa, reflexiona, redefine tu identidad, redefine México. Redefinir el asunto de la vida sexual, la percepción de la sexualidad. ¿Por qué es importante, Nancy? Acabamos de ver 19 veces al día un hombre piensa en sexo, 10 veces una mujer. Así es. Bueno, hemos visto en muchas declaraciones de quienes actualmente nos gobiernan que todo lo que tiene que ver con sexualidad y reproducción es como normativo. Piensan que los chavitos están teniendo relaciones sexuales a los 20, 25 años, cuando los datos te indican que es a partir de los 15. Entonces, esta onda de hacer que ellos reflexionen en cuanto al uso de los métodos anticonceptivos tiene que ver precisamente con, oye, no te hagas. Todo el día estás pensando, si sabes que vas a tener relaciones sexuales, cuídate, ¿no? Que es como lo mejor. No permisivo, sino más bien una onda de responsabilidad hacia los jóvenes. Por eso hay que redefinirlo, para romper también con ciertos estereotipos, ¿no? Que es un poco este rollo de la doble moral. O sea, se la transmitimos a nuestros hijos o a nuestros primos menores o a nuestros hermanos menores. Te da miedo hablar de sexualidad, aunque tú sabes que en la cabeza estás pensando todo el tiempo, hoy me toca, hoy no toca, hoy toca, hoy no toca. Entonces, claro, llega el momento de la verdad y entonces, como traes esa cosa, ese velo en la cabeza, pues no sacas... Tabú, exacto, ¿no? El tabú, pues no fuiste a comprar los condones. O si una mujer los saca, te asustas, ¿no? O la juzgas, o le dices a tus cuates, ya viste. Entonces, es eso lo que hay que romper, redefinir nuestras ideas para entender que es un problema que nos está afectando a todos, es un tema con el que vivimos a diario y es un tema que tendríamos que estar mejorando desde quien toma las decisiones más importantes hasta nosotros en nuestra vida cotidiana. En datos duros, embarazos no deseados, yo hace rato decía fuera del aire que por lo menos cada uno de nosotros conoce a una persona que ha hecho una interrupción del embarazo, legal o no. En cuestión de números, Brando, Nancy, ¿cómo estamos? Embarazos no deseados, abortos practicados clandestinamente, en datos duros. Pues mira, por ejemplo, los estados de Quintana Roo, Nayarit, son las dos entidades que tienen el número de fecundidad adolescente más alta. Y estamos hablando de que por cada 1000 adolescentes, 81 están embarazadas
o han sido madres. Es decir, casi el 10% de la población en estas entidades. México se había comprometido entre los objetivos del milenio a abatir estas cifras, pero la mitad de los estados del país están arriba de la media, que es algo así como 62 nacimientos por cada 1,000 adolescentes. Entonces, es altísima la cifra. Con ello vienen además otra serie de cosas como la mortalidad materna. Cuando una joven se embaraza... Es altísima. Es altísima. Deberíamos ver, el caso Guerrero es un caso brutal. Y cuando te das cuenta entonces de lo que están proyectando para el Plan Nacional de Desarrollo, donde no están tomando en cuenta cómo abatir la mortalidad materna, y al contrario están quizá pensando en darle seguro a las mujeres después de fallecer para que sus hijos no se queden sin nada, entonces te das cuenta qué es lo que tiene un gobierno en la cabeza. Mejor los consolamos ya después de la muerte y no lo prevenimos con suficiente anticipación. No sé, ¿tú quisieras agregar algunas cifras o datos? Yo quisiera más bien como retomar un poco lo de hace rato. Redefine México surge por una necesidad temática. En el 2007 se despenaliza el aborto hasta la semana 12 en el Distrito Federal. Entonces, a partir de ahí, en 2009, en cascada, se reforman 16 constituciones locales. Y como queda en sus artículos es que se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Esto qué implica? Que un óvulo fecundado es equiparable a una persona nacida con todos los derechos jurídicos, y esto es violatorio de los derechos humanos de las mujeres, de la autodeterminación de cuándo tener un hijo o no tenerlo y bajo qué circunstancias. Recordemos el caso de Paulina, ¿no? Emblemático además del asunto. Así es, que de ahí surge la norma 046, donde se permite el aborto por violación, ¿no? Y que en muchas entidades no se respeta a pesar de que es de una orden federal, ¿no? Y tiene que ver precisamente como con este acceso, tanto en el papel como en la realidad, y con el embarazo adolescente, lo que decía Brando ahorita, en lugar de que las políticas públicas vayan enfocadas a educar desde temprana edad a los jóvenes y a las chicas, tienen que ver más bien con restricciones, ¿no? Si tú en este momento no estás preparada para ser madre, ¿no? Pues estás en todo tu derecho de cuidarte. Los métodos anticonceptivos no siempre funcionan, eso hay que decirlo de tajo, ¿no? Entonces, estas leyes que son restrictivas más bien lo que hacen es criminalizar a las mujeres, ¿no? Y no palian como el asunto, ¿no? Muchos jóvenes también desertan. Tú tienes el dato. Un par, sí, quizá de 2 o 3 cosas más para ejemplificar. Llegan los carnavales, que ya se acercan. El año pasado el gobierno de Brasil adquirió para el carnaval 80 millones de preservativos. El carnaval de Veracruz, que es de los más importantes, y el carnaval de Sinaloa, adquieren entre los dos 1,700,000. Entonces, brutal la diferencia que existe entre uno y otro. Los jóvenes, han estado saliendo varios estudios, uno es de Menkes, donde dice que el 8% tienen que dejar sus estudios, y además hay un porcentaje muy alto de jóvenes que se convierten en padres y madres o que se ven forzados a una unión temprana. Eso también atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos. Y sobre todo el regreso, porque además no estamos acostumbrados a ver a la compañera embarazada junto a nosotros porque empieza el bullying, ¿no? Ya viste quién habrá sido, quién le habrá dado, o cuántos de aquí fueron, o quién es el papá, ¿no? O empieza la cantidad de mofas, y eso vuelve más complejo que ella, que decidió regresar con todo y su embarazo, termine su escuela. Ya, la mayoría ya no terminan, de las que regresan con el embarazo, ya no la terminan. ¿Por qué? Porque existe también estos estereotipos hacia ellas. Y por último, las encuestas nacionales, que son brutales. La encuesta nacional de juventud 2010, el gobierno de Felipe Calderón solo sacó una pequeña parte de la encuesta, la que menos lo golpeaba, porque en sus demás tabulados, tú te das cuenta que a los chavos les preguntan, ¿a ti te gusta una persona de tu mismo sexo? Y hay una cantidad impresionante de jóvenes que dicen que sí, y que tienen una pareja actualmente de su mismo sexo. Le preguntan a la mayoría de los jóvenes si alguna vez han estado embarazados, y el 50% de los jóvenes, digamos, a nivel nacional, te han dicho que alguna vez han embarazado a alguien o que alguna vez han estado embarazadas. Claro. Y luego de ahí un porcentaje que más o menos oscila entre
entre el 18 y el 9% en todo el país, te dicen que alguna vez han interrumpido su embarazo. Por ejemplo, el caso ahorita de Aguascalientes, de 113,000 jóvenes en una entidad de 1,000,000, se les preguntó si alguna vez habían estado embarazadas y si habían interrumpido su embarazo, y el 13% dijo que sí. Wow. ¿En qué condiciones? Que eso es lo terrible. Exacto. Un aborto clandestino. Entonces, tienes tus encuestas, que para qué se hicieron y para qué se gastaron de esa magnitud, si no vas a decir las cifras reales, y por ende, tus soluciones institucionales pues van a ser paliativos, como lo dice Nancy. Puros y simples esfuerzos para tapar la situación real. Claro, y que termina convirtiéndose en un discurso demagógico al final de cuentas, ¿no? Quisiera preguntarles, Nancy, Brando, ¿la moral de nuestros gobernantes incide en las políticas públicas de nuestro país? Sí, totalmente. Y tal vez el caso más representativo y actual ahorita es con Aguascalientes, ¿no? Donde precisamente un diputado local acaba de promover una reforma al artículo 2 de la Constitución local para proteger la vida desde la concepción, y tiene que ver precisamente con que él argumenta que el 90% de quienes viven en Aguascalientes son católicos, ¿no? Vivimos en un estado laico. Y a partir de ese dato, él de manera errónea, ¿no? Dice que entonces todos estarían en contra del derecho a decidir de las mujeres, en contra del aborto, pues, ¿no? Entonces, por supuesto que influye. Pues estamos hablando de estos temas que son bastante peliagudos, pero me parecen necesarios porque terminan siendo un asunto de salud pública importantísimo. Y bueno, estamos con Brando Flores, Nancy Mejía de Redefine México. Vamos a un corte y ya volvemos.
Seguimos aquí en Tequio TV, televisión por internet, trabajando para usted, platicando con Brando Flores y Nancy Mejía de Redefine México, hablando de derechos sexuales y reproductivos, hablando... ¿Cómo me dijeron que se llamaba el diputado ese de Aguascalientes? José Luis Alférez. ¿Y de qué partido? PRI. Mira tú. Y entonces estas construcciones porque además las declaraciones no solo han venido de él, han venido también de un diputado que se apellida Samarripa, que es el de gobierno, es decir, se sienten fuertes porque dicen somos mayoría, somos bloque, estamos unidos, pero ahora parece que no tanto. Es decir, estos temas de verdad se tienen que someter al estudio de gente que sabe realmente y no aventarlos nada más porque sí, porque a la larga generas lagunas jurídicas. Algo que hemos estado haciendo el año pasado fue llevar sensibilización a tomadores de decisiones que están en el Ministerio Público, que están en los servicios de salud, porque justamente el que tú digas en un código, en la Constitución, que se protege la vida desde la concepción, pero tampoco reformas tu código penal, lo vas a dejar así, en donde existen además causales por las que sí se puede interrumpir un embarazo, como la violación. ¿Qué sucede? Que llega una mujer con un problema real y los servidores públicos no tienen ni la menor idea de cómo actuar. ¿Por qué? Porque, uno, tienen un desconocimiento de la ley y dos, ese desconocimiento les genera miedo. Entonces, no voy a actuar porque no sé si me van a meter a la cárcel. Pero lo que sí tienes son mujeres a las que se les hace la intervención quirúrgica o el procedimiento que sea necesario y amanecen esposadas a las camillas. Y esos casos los hemos tenido en Durango, los hemos tenido en Nayarit, los hemos tenido en muchas partes donde después de que llega una mujer que ha tenido un problema, a lo mejor es un aborto espontáneo, sin más ni más, cuando ellas despiertan ya del sedante, amanecen esposadas a la camilla y prácticamente de ahí se van directo al ministerio. Entonces, eso es lo que generan leyes, reformas al vapor como este tipo y declaraciones sin sustento. Nancy Mejía, un poco pensando en esto que está proponiendo Brando, quisiera que nos recordaras el caso Paulina. Me parece que es emblemático porque hay distintas fuerzas legales, hasta religiosas, que hacen que este caso sea un botón de muestra y que a partir de ahí se genere todo un movimiento. Claro, el caso de Paulina se da en los 90s. Paulina es una niña de 12 años en ese tiempo. Entran dos personas a asaltar su casa. Estaba en la casa de su hermana y aparte de robar y demás, abusan sexualmente de ella. De este abuso, ella resulta embarazada. En todos los códigos del país, en los códigos locales, está permitida la interrupción de un embarazo por violación. En este caso no era la excepción. Entonces, cuando ella va al Ministerio Público, la revisa el médico legista, cumple como con todo, ¿no? Los médicos, se aprueba la orden como de que ella pueda interrumpir el embarazo. Su mamá no quiere, obviamente, que lo tenga. Ella tampoco, tenía 12 años, pues. Y en este caso los médicos deciden que no. Y en lugar de darle apoyo psicológico, llega gente anti-choice, anti-derecho a decidir, y lo que le dices, oye, pues piénsalo bien, porque pues, te vas a reconciliar algún día con tu embarazo, lo que tú haces es un acto criminal, ¿no? Cuando finalmente ella había sido abusada, y total que se pasa el tiempo y le niegan interrumpir el embarazo, ¿no? Este caso lo litigan grupos de mujeres, en este caso fue el GIRE, Grupo de Información y Reproducción Elegida, y se tiene que ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí en México no se le dio como ningún seguimiento, no hubo respuesta positiva, y de ahí se sienta un precedente donde a México se le obliga, ¿no?, a cumplir en donde los casos de una violación, de un embarazo, las mujeres puedan decidir si interrumpirlo o no. Pero actualmente, a pesar de que existe esta norma que es la 0046, perdón, no, bien lo decía Brando ahorita, no, estas reformas que se han suscitado generan una laguna jurídica, porque tú proteges la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sin embargo las causales no desaparecen, pero los médicos y los ministerios públicos no saben y que dicen, toda mujer que llegue, primera te niego el acceso al aborto, segunda trato de disuadirte, y tercera, si tú llegas con un proceso de aborto espontáneo o no, o bien quieres provocarte uno, no puedes hacerlo, ¿no? Porque es un crimen. Porque aquí dice desde la concepción, que es la fecundación, hasta que tú mueres así de manera natural, ¿no? Y bueno, entonces el trabajo de Redefine, digamos, un poco ya teniendo como el contexto de esto,
Quisiera preguntar en qué estados están trabajando, quiénes son su población, digamos, base, cómo se generan estos nuevos liderazgos, el fenómeno emancipatorio también como un proceso de una sociedad, de una convivencia más sana democráticamente. ¿Cómo se va estructurando el trabajo que hacen ustedes? Pues mira, de entrada el tema es en donde no hay organizaciones o no hay tantas o no hay tanta fuerza, y ahí nos insertamos, ¿no? Nos decían varias personas que es sembrar en el desierto, es sembrar flores en el desierto, y nos parece que sí, porque los liderazgos que hemos encontrado son garbanzos de libra, ¿no? Son mujeres y hombres que en contextos muy complejos se atreven a levantar la mano y se atreven a decir las cosas por su nombre. Entonces, estamos en el norte, en estos estados que te comentaba, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sonora, Aguascalientes. Estamos en estados donde se habla de que el conservadurismo es muy grande, como Guanajuato. Hay un grupo muy potente en León de jóvenes que son recién salidas de la universidad, muchachas que son impresionantes liderazgos, y la articulación es esa. Nuestros públicos objetivos son jóvenes, les hablamos a los jóvenes, o sea, lo mismo se les dan talleres a secundaria, preparatoria y universidad, tomadores de decisiones, porque nos parece fundamental que sepan por lo menos de qué se trata la norma 046, de qué se trata la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, de qué dicen los códigos penales en su estado, es decir, hay un desconocimiento grandísimo por parte de los funcionarios porque no hay un servicio profesional. Entonces, ese es otro de los públicos objetivos. Y por supuesto, otro de los públicos objetivos son los tomadores de decisiones que están en el Congreso, en los congresos locales, en este caso, en el Senado, en el Congreso de la Unión, y también se trata de hablarles. Y en cuanto a la formación, la idea es que estos chavos y estas chavas lo mismo puedan hacer un evento en la calle, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, que lo mismo puedan ir a sentarse y darle el taller a los funcionarios públicos, y que lo mismo tengan la capacidad de hablarle a los tomadores de decisiones de tú a tú, con conocimiento de causa, y que los tomadores de decisiones les hagan caso. O sea, realmente decirles, ¿sabes qué? Aquí no está bien lo que estás haciendo por esto, por esto y por esto, y que los tomadores digan, hagamos un alto, porque hay otras voces a las que hay que escuchar. De eso se trata un poco el proceso con el que Redefine se mueve. Y evidentemente estamos en más estados como Occidente, Michoacán, estamos en Colima, estamos en Nayarit, estamos en el sureste, estamos en Oaxaca, estamos en Guerrero, estamos en Veracruz y en el centro, en Puebla, en el Estado de México, y no en el Distrito Federal, porque creemos que en el Distrito Federal estamos todas las ONGs, y ese centralismo también le hace mucho daño a estas causas. ¿Cómo lo reciben, Nancy, cuando llegan a plantear digamos, todos los objetivos? ¿Cómo los recibe la gente? La verdad, a diferencia de lo que uno pudiera pensar, es como un tema un poco espinoso, ¿no? Así específicamente el de la despenalización, pero sobre todo los jóvenes tienen muchas ganas de tener información fiable, confiable, verídica, a pesar de que en los libros de secundaria y demás viene una materia sobre sexualidad, los profesores deciden si la dan o no y de qué manera la dan. Por lo regular siempre vienen como llena de estereotipos o mitos, ¿no? Y va a medias. Entonces el recibimiento es muy bueno. Y tiene que ver también con que en lo que decía Brando hace rato del embarazo adolescente, es un fenómeno que se está dando ahorita, es casi un problema de salud pública. Entonces los directores de preparatorias y secundarias lo que te dicen es, por supuesto, bienvenidos, porque no queremos que se sigan embarazando así las niñas, ¿no? Pues de hecho lo es. Si quieren ahorita lo platicamos al regreso, y vamos a ir a un video que nos trajeron aquí los de Redefine, Brando Flores y Nancy Mejía. Vamos a un video, lo vemos, vamos a un corte y al regreso seguimos hablando. Tequio TV, televisión por internet, trabajando para usted. Yo sí lo traigo, porque me quiero y me protejo.
No siempre los roles clásicos son los mejores. Rompe con los estereotipos. Piensa, reflexiona, redefine tus ideas, redefine México. duopolio, ¿no? O sea, Televisa, TV Azteca. Pura televisión basura. La verdad yo no creo en los medios de comunicación nacionales, la cadena nacional. Están totalmente invadidos de por ejemplo, los políticos. Lo que quieren que sepa se sabe, lo que no, no. No muestran contenidos ricos y diversos y entonces, pues precisamente por eso siento que están orientados a lo que ellos quieren mostrar nada más y no lo que realmente le puede interesar a la población en general. Que están manipulados hasta los noticieros, todos los reporteros ya están comprados por algún partido político. Todo lo que pasa en televisión es mentira. Hay que decir la verdad. Rompeviento. Rompeviento. ¿Rompe qué? Pues algo que transgrede, ¿no? Sí, romper esquemas, ¿no? Ir a la contra. No sé, ir a la contra del viento, de la corriente. Pues es que hay muchos significados, ¿no? Puede ser pues, rompevientos, pues... Es aire en movimiento. Pues algo que corta el aire, ¿no? A ver. Explíqueme. Rompeviento, pues es alguna pared, alguna cosa así, pues ¿qué será? Hola nena, ¿cómo estás? Más o menos. Oye, ¿qué crees? Anoche estuve con Julián y lo hicimos sin protección. ¿Te pasas, güey? ¿No ves que aparte de quedar embarazada te pueden pegar una infección? Sí, ya sé, pero ¿ahora qué hago? Oye, ¿tú sabes qué onda con las de emergencia? Sí, pero apúrate, te las tienes que tomar antes de las 72 horas. Además, dependiendo de la marca es la dosis. ¿Y son seguras? Sí son seguras si sigues las instrucciones. Además, si no tienes para comprarlas, te las tienen que dar en cualquier centro de salud. Pero son solo para emergencias. Si las tomas a cada rato ya no sirven. Oye, me acabo de acordar de una página buenísima. Te la mando a tu correo. Bueno, voy por ellas. ¿Me puedes acompañar? Sí, vamos. Una buena decisión cambia tu vida. Infórmate, piensa, reflexiona, redefine tu mundo, redefine México.
Y bueno, seguimos aquí en Tecyo TV, televisión por internet, trabajando para usted, platicando con Redefine, con Brando Flores y Nancy Mejía. Este ya es nuestro último bloque, entonces hablamos de feminismos incluyentes, de emancipación, y entiendo que una emancipación también, no solo de las mujeres, sino del asunto también de los jóvenes, ¿no? Que terminan conociendo a qué tienen derecho, y que eso termina redundando, me parece, en una cuestión que puede atacar o incidir en políticas públicas. ¿Se puede incidir en políticas públicas desde una posición como sociedad civil? Yo creo que sí. Tenemos algunas experiencias que han sido exitosas. El año pasado, con respecto a las elecciones, se nos ocurrió en 8 estados de la República, donde está Redefine, llevar a cabo una firma compromiso para los candidatos. Evidentemente no todos respondían, pero la mayoría en estos estados respondió bastante bien y había cambios. Uno de los estados es Nayarit, por ejemplo. Nosotros preparamos unas infografías donde decíamos la cantidad de mujeres jóvenes que habían interrumpido alguna vez un embarazo o que así le habían dicho en las encuestas nacionales, el número de madres menores de 15 años que marca INEGI en su última encuesta nacional, y otros datos más, que cuando se le presentaron a estos candidatos y cuando además la opinión pública los llevó a la mesa de debate, a los 3 días el Congreso de ese estado metió una iniciativa para que la matrícula de educación sexual se insertara en secundarias porque no existía. Okay. Y en la exposición de motivos venían los datos que había presentado Redefine Nayarit. Entonces, creemos que sí se puede hacer política pública. Creemos que el conocimiento es el conocimiento y un discurso moderno es nuestra mejor arma. ¿Por qué? Porque estamos desafortunadamente frente a una clase política que viene arrastrando cosas negativas desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando tú les presentas algo de este tipo, cuando tú les das argumentos sólidos, los tomadores de decisiones te hacen caso, te escuchan, cuando lo que les estás diciendo no es un discurso confrontativo, sino les estás diciendo, por este lado se puede revertir el problema, lo que hace falta es esto, lo que hace falta es esta otra cosa. Afortunadamente hay tomadores de decisión que sí te escuchan y que sí llevan a cabo su trabajo bien. ¿Pueblos indígenas o campesinos les ha tocado trabajar como Redefine o con Redefine? Sí, estamos... Lo digo porque ahorita que decía Nayarit, ¿no? Claro, sí, estamos explorando un poco más esa vía y estamos formando, por ejemplo, el caso de Guerrero y de Nayarit, empoderar a mujeres jóvenes indígenas, porque siempre hemos pensado también como que entre pares, ¿no? Es mucho más fácil el proceso, claro, sin duda, entendiendo también como sus propios procesos internos. Pero sí, en efecto, comentabas tú de Nayarit, de una comunidad. Sí, en Nayarit la comunidad guirrárica es muy grande, y Zitácua, que es una colonia que está prácticamente en las orillas de Tepic, es muy importante. Ahí estamos empezando a entrar ya con el discurso de Redefine Nayarit. Estamos también en Tlapa, en Guerrero. El corazón Mepa. Y el tema es que, digamos, estas zonas, accesar a estos lugares se vuelve complejo. Aquí quizá el tema no es cómo vas a incidir con los tomadores de decisión estatales. El tema aquí quizá es empezar en la comunidad, empezar a generar una base sólida, y ya una vez que tienes esa parte puedes saltar, porque no es tan sencillo. O sea, lo que también tenemos que entender y que no vemos desde el centro muchas veces es que México es tan diverso y tan grande, es gigantesco México. Entonces, una cosa es Oaxaca en el Istmo y otra cosa es, bueno, no, te estoy diciendo, tú que lo sabes mejor que nadie, pero que lo has tratado tantas veces. Y entonces Redefine, cuando genera estos círculos de incidencia en regiones, pues tratamos de que primero llegue a todas estas regiones bien, por ejemplo en la montaña de Guerrero bien, y después, si es posible, saltemos a incidir en lo estatal. Esos son algunos de los ejemplos. En Chiapas hemos estado trabajando también un poco en las zonas costeras, donde además la migración está terrible, brutal. Es un tema brutal, y donde, ya lo comentamos hace un rato, hacerle pensar a la gente que hay algo más allá y que puede salir de su cotidiano, que tome en serio sus derechos humanos, que tome en serio sus derechos sexuales y reproductivos, es el verdadero reto.
Nancy, ya estamos por terminar este programa. Me gustaría que nos dieras, digamos, ¿cómo definirías su trabajo, digamos, como en 5 puntos esenciales? ¿Y dónde los pueden localizar? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, si lo tuviera que definir en 5 puntos, diría que uno es incidir para que las políticas públicas en torno a derechos sexuales y reproductivos sean con perspectiva de género, que sean también con base en los tratados internacionales de derechos humanos. Otro que tiene que ver con la prevención de embarazos no deseados en adolescentes. Ya dijimos que es un problema de salud pública por el cual muchas jóvenes pueden morir, desertan de la escuela y se generan nuevas familias en situación de pobreza. Otro tiene que ver con el acceso a métodos anticonceptivos de calidad y gratuitos. Otro punto muy importante tiene que ver con el acceso a abortos seguros, no clandestinos, como es actualmente en el Distrito Federal. Y otro tiene que ver precisamente con el acceso a la norma 046, que es aborto por violación, y que es muy importante que todo tu público sepa que aquella mujer que ha sido abusada sexualmente y que resulta embarazada de este hecho, tiene derecho a interrumpir un aborto, no importa en qué parte de la República, a interrumpir un embarazo, no importa en qué estado de la República se encuentre, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Y nos pueden encontrar en redes sociales. En Facebook estamos como RDFine México. En Twitter estamos como RDFine MX. Y en nuestra página, que es www.rdfinemexico.org. Y además ahí, para quienes tienen, no sé, familia adolescente, pueden encontrar 3 micrositios muy buenos sobre pastilla anticonceptiva de emergencia, uso de métodos anticonceptivos y sobre despenalización del aborto en la República. Un punto que me parece que lo pasamos de largo, pero que me parece importante, nuevas masculinidades, decías hace rato. ¿Me puedes, Brando Flores, definir qué es, a qué se refieren con este término que han acuñado, digamos? Claro, nuevas masculinidades es una perspectiva diferente desde la cual se tienen que ver los derechos sexuales y reproductivos y desde las cuales se tiene que ver todo. O sea, la vida se tiene que ver desde una nueva masculinidad. Cómo los hombres asumimos un rol, lo asumimos en este caso, en los casos donde se presenta la interrupción legal del embarazo, como fuertes, como un hombro fuerte que emite un mensaje que dice: nosotros confiamos en las mujeres porque toman decisiones éticas. Esas son las nuevas masculinidades. Estos hombres que piensan, que razonan, que dejan los dogmas a un lado, que utilizan información científica y veraz, y que entienden que este es un problema en el que son 2 partes las responsables. No nada más el tema de tuvimos una relación y de ello se desprende un embarazo, ahí tú te ves, ¿no? Es cómo yo soy un brazo fuerte y te apoyo en tu decisión en la que vas a tomar, porque tú, mujer, estás observando todo a tu alrededor y el momento en el que tomas una decisión, has tomado la mejor decisión porque ya asumiste que te puede afectar. Esas son nuevas masculinidades. Hombres que dicen: nosotros confiamos en las mujeres porque toman decisiones éticas. Pues me quedo con eso. Nancy Mejía, muchas gracias por estar aquí, por habernos visitado aquí en Tequio TV. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarnos. Brando Flores, muchísimas gracias. Un placer. No, hombre, pues estamos aquí terminando y yo creo que es importantísimo tener espacios para hablar de la sexualidad, para hablar de ese mundo que es todo un universo, el de la sexualidad y los derechos humanos. Yo me despido de usted y nos vamos a despedir con David Byrne otra vez, con los Talking Heads, este éxito maravilloso que se llama The Psycho Killer. Nos vemos la próxima semana. Tequio TV, televisión por internet, trabajando para usted. Hi, I got a tape I want to play.
bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa, 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 better. Run, 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 run away. Oh, 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 ay, You start a conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my Cecile, say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Pa, 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 better. Run, 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 run away. Oh, oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Pa, 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 better. Run, 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 run away. Oh, 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 ay, 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 ay. C'est soir-là. C'est R.I.D. Ce soir-là. Réalisons en espoir. Choose my lines, better quote. We are pain and we are blind. I hate people when they're not blind. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better. Run, 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 run away. Oh, 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 ay, Thank you.